Bueno, en esta ocasión vamos a dar inicio a la presentación con el tema leguminosas de el curso de Bramatología de la Licenciatura de Nutrición del Centro Universitario de los Valles. Bueno, en esta ocasión vamos a estar hablando de un tema de interés que tiene que ver sobre la aportación nutricional, la historia y cómo es de que pues tenemos grandes beneficios de tener en consideración pues este producto, ¿verdad? Que está al alcance de todos actualmente y de los beneficios de estarlo consumiendo. Es importante, bueno, tener en consideración, ¿verdad? Que en cuanto a las generalidades de las leguminosas y las legumbres, en primer lugar es que las leguminosas son aquellas plantas cuyo fruto se encuentra dentro de la vaina y las legumbres son un subgrupo de la familia de las leguminosas que hace referencia únicamente a la semilla seca. ¿Ya? Esto porque, bueno, en muchos autores o muchas veces se puede llegar a confundir estos dos términos. Bueno, en consideración a ello, bueno, mucha de la información que vamos a estar haciendo referencia tiene que ver con el libro de Bramatología de composición y propiedades de los alimentos de Eduardo Mendoza y Concepción Calvo, y también acerca del libro de Bramatología de Carlos Alvarado Ortiz Urea, además de otros autores como Ciencia de la Bramatología, Nutrición y Bramatología de José Bello Gutiérrez. Bueno, teniendo esto en consideración y parte de la información que estaremos analizando, en las leguminosas se constituye el grupo de plantas más importante para el hombre, ya que aporta el mayor contenido de proteínas de su dieta, pudiendo consumirse tiernas, secas, cocidas o fritas, y entre ellas pues encontramos algunas variedades de frijol, garbanzo, chícharo o guisantes, haba o lenteja. Además son una materia prima de gran calidad para la formulación de alimentos para animales, ¿verdad? De hecho, muchas de las leguminosas que no usualmente consumimos, pues realmente los animales tienen como parte de su dieta. La familia Leguminosae, es una de las más abundantes en el reino vegetal, primeramente porque está constituida por más de 18,000 especies, comprendidas en aproximadamente 650 géneros. Y bueno, partes de las características que vamos a encontrar es que las flores de cada una de las subfamilias tienen semejanzas a una mariposa y a esta misma razón la debe su nombre. Además es la más importante en cuanto al número de especies y variedades. Pero bueno, de las plantas que el ser humano puede consumir actualmente como alimentos son el legado de ancestros y antepasados que la reconocieron. De las más de 350,000 plantas documentadas, un poco más de 3,000 han sido históricamente consideradas como alimento para el ser humano. Y de esas 3,000, 300 se han cultivado en todo el mundo. Y de esas 300, únicamente alrededor de 24 están relacionadas con aportes sustanciales a la nutrición humana. Entonces, es una porción muy pequeña de aprovechamiento que nosotros vamos a obtener sobre ellas, ¿verdad? No tanto porque no podamos acceder a las 300, sino realmente las que tienen un mayor significado nutricional, ¿verdad? Y de costos que para nosotros se nos pueda hacer llegar. De hecho, ¿verdad? Este tipo de aportes sustanciales a la nutrición pues se ven destacados por semillas muy conocidas como el arroz, la avena, trigo, maíz, papa, sorgo, caña de azúcar, el betabel, centeno, cebada, camote, cacahuate y diferentes variedades de frijol, ¿ya? Y es que cuando hablamos de leguminosas se hace referencia a las semillas maduras y secas, ¿ya? Es por ello que, bueno, teniendo ello en consideración, el aporte de proteínas a la dieta humana por las leguminosas, estimado allá en 1985, era semejante al aporte del trigo y constituía más del 50% del aporte del maíz y el arroz.
Y bueno, durante el siglo pasado las investigaciones sobre leguminosas están enfocadas a los aspectos negativos en cuanto a la presencia de factor antitrípsico, hemaglutinas, fitatos y deficiencia de aminoácidos azufrados principalmente, ya que a finales del siglo pasado se inició un cambio en la forma de ver a las leguminosas y se han desarrollado investigaciones para incrementar su consumo por su aportación de proteínas, ¿ya? Entonces ha sido un cambio revolucionario en los últimos años en el que, bueno, las leguminosas están funcionando, teniendo un papel muy importante en la nutrición, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que vamos a estar analizando a continuación. Por ejemplo, el contenido nutricional, ¿verdad? De los frijoles secos, pues podemos notar que tiene un gran contenido de proteína. La soya seca, por ejemplo, ¿verdad? Que entre toda esta lista, y las lentejas secas, ¿verdad? Que exponencialmente tienen una aportación totalmente grande. Los lípidos, el valor lipídico que tienen los garbanzos y también la soya seca. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de los chícharos secos, en carbohidratos, los kilocalorías, ¿verdad? Tenemos ahí que la soya seca sigue teniendo una gran cantidad de kilocalorías. En cuanto al sodio, pues notamos que los garbanzos secos ahí tienen una gran cantidad de aportación, y el potasio, ¿verdad? En la soya seca. Y bueno, cada una de ellas que podemos seguir describiendo. Esto es importante, ¿verdad? Ya que, bueno, el contenido de macronutrientes y micronutrientes no simplemente termina con la tabla que les acabo de mencionar, no, sino que también hay otras características que se pueden tener en consideración. Por ejemplo, el agua, la grasa o la ceniza, ¿verdad? Que se le considera, el retinol, la ribofla, la niacina, la vitamina C, son algunos de los compuestos, ¿verdad?, que vamos a encontrar en cuanto a las cuestiones de micronutrientes, ¿verdad? Y es una diferenciación que va a tener mucha consideración al momento de decidir qué vamos a utilizar como parte de la dieta para algún paciente o para nosotros mismos, o para un consumo generalizado, ¿verdad? Que tengamos la necesidad. Bueno, como ya habíamos mencionado, la clasificación por sus características bromatológicas. Vamos a tener en consideración las leguminosas menestreas, las leguminosas hiperproteicas e hipergrasas. ¿Cuáles son? Bueno, primeramente las menestreas son de uso común, consumidas como granos secos después de remojarlas, o sea que requieren esa aportación de agua, ¿verdad?, para tener en consideración todo ese contenido proteico. Y las leguminosas hiperproteicas, bueno, son como la soya, el tarwi, mani, ajonjolí, muy diferentes de las menestras, ¿verdad? Y bueno, estas características, ¿verdad?, van a diferenciarlas totalmente. Pero ¿por qué tienen tanta proteína, verdad? Bueno, todo ello tiene que ver en relación con diferentes factores. Primeramente porque, bueno, todo su aporte tiene que ver en que son ricos en aminoácidos, péptidos, proteínas, azúcares simples, polisacáridos, ácidos orgánicos y hormona de la rizósfera. ¿Por qué realmente tienen tanta proteína? Bueno, son muchos factores, desde la polinización, el área en el que han sido cosechadas, también, por ejemplo, la cantidad de hongos, parásitos, y también de insectos que se encuentren relacionados, ¿verdad?, en ese conjunto. Su capacidad de generar raíz, ¿verdad?, les permite hacer una muy grande absorción de nutrimientos, lo cual es, pues, comparado a otro tipo de alimentos de origen natural, ¿verdad?, no tienen, ¿verdad? Su absorción es mucho más grande y agresiva que otras. Y eso lo notamos si nosotros arrancamos desde la raíz alguna leguminosa. Ya nos vamos a dar cuenta de su gran irrigación de raíz que tienen dentro del subsuelo. ¿Qué aspectos negativos o factores nutricionales van a afectar a las leguminosas? Bueno,
Esto tiene que ver con la mayoría de las leguminosas. ¿Por qué? Bueno, porque todo producto tiene que pasar con diferentes procesos. Y bueno, en descripción de fluidizado para limpieza de granos, que es el que más se utiliza, la dirección del flujo de producto alimentado y de las distintas corrientes que se van separando. Por ejemplo, el grano tiene que ser alimentado sin limpiar, ahí nos vemos en la imagen, las partículas separadas, los residuos son en su mayoría semillas de otras especies vegetales. En el punto C, los granos de legumbres están limpiados. En D, las partículas más pesadas pueden ser impurezas, son separadas. En el E, la inclinación de la cubierta da un efecto de flujo de gravedad para poder hacer un limpiado más concreto. Y en el F, la dirección del movimiento ocasionado por la vibración de la cubierta. Hay ocasiones, ¿verdad?, que cuando nosotros vamos a comprar algún producto relacionado con las leguminosas o granos, nos damos cuenta de que viene muy sucio. Y es que en realidad muchas de las partículas, muchos de los productos ni siquiera llegan a la parte B o al punto B. ¿Por qué? Bueno, porque requieren más gastos. Y todos estos aspectos negativos, tanto la temperatura como el tiempo, van a estar afectando el contenido proteico de la planta y de la semilla en sí, ¿verdad? Por lo cual, ¿verdad?, de que no va a ser lo mismo tener unas semillas muy bien conservadas, ¿verdad?, en algún espacio seco, limpio, sin una cantidad considerable de luz que dañe a nuestro producto, a granos y productos que se puedan tener en la tienda al aire libre, que van perdiendo poco a poco su calidad proteica y también valor nutricional. Bueno, vamos a pasar ahora a consideración de algunas de las principales leguminosas y de sus aspectos principales, ¿verdad? Haba. Las habas pertenecen a la familia de legumináceas. Estas se caracterizan por ser árboles, arbustos y hierbas. También se conoce con el nombre científico de Vicia faba y tiene su origen en el área mediterránea, ya que los romanos fueron los que seleccionaron el tipo de haba de grano grande, verde y aplanado, que es el que actualmente se emplea para consumo. Después se extendió a través de la ruta de la seda hasta China y se introdujo en América tras el descubrimiento del Nuevo Mundo. Las habas son una planta anual de porte recto, tallos de color verde fuertes como se muestra en la imagen, angulosos y huecos, ramificados desde 1.5 metros de altura, y según el ahijamiento de la planta varía el número de tallos. El fruto alcanza hasta más de 35 centímetros. El número de granos oscila entre 2 y 9. Y el color de estas semillas puede ser desde verde hasta amarillo. Nutricionalmente hablando, es rica en proteínas, carbohidratos, fósforo, calcio, hierro, potasio y vitamina C. Fresca se puede consumir como verdura cocida y en forma seca como una leguminosa en guisados y sopas. Y por último, en México, en cuanto a producción, los estados de Puebla y Tlaxcala son los de mayor importancia. Las lentejas provienen de la familia Leguminosae y tienen una subfamilia que es la Papilionadae. Su nombre científico es Lens esculenta Mainz. Bueno, pues las lentejas son nativas del Oriente Medio. Ahí, según el libro, según la historia, se crearon o fueron originalmente cosechadas en el Oriente Medio. Las lentejas vienen en frutos en forma de romboide. La planta da estos frutos, como les digo, en forma de romboide y en cuyo interior se encuentran las semillas o semillas de las lentejas. Digo las semillas o la semilla porque por fruto puede venir una o dos semillas, máximo dos, no pasan de dos frutos, de dos semillas por fruto que nos avienta la planta. Además, las lentejas
Vienen en diferentes colores. Las podemos encontrar en colores rojas, amarillas, negras o verdes. Igual también las encontramos en diferentes tamaños y en lo particular las lentejas suelen tener un sabor muy dulce, y eso es algo que las caracteriza. En México, los principales estados productores son Michoacán, Guanajuato y San Luis Potosí. Bueno, la información nutrimental de las lentejas es que son ricas en proteínas, son ricas en carbohidratos, en minerales como el sodio, el potasio, el magnesio, el hierro. En vitaminas tenemos que son muy ricas en vitamina A, B1, B2, B3, B6, vitamina C y también suelen tener ácido fólico. Algo muy importante de las lentejas es que se pueden preparar de diferentes formas. Podemos preparar purés, salsas, sopas y un sinfín de productos. Además, que las lentejas se suelen crear en harinas que se revuelven con otros tipos de harinas para crear muchos alimentos. Bueno, ahora vamos a continuar con el frijol, que anteriormente se conocía que era originario de Ocampo, Tamaulipas, pero ahora se conoce que es originario de Puebla, México, y actualmente se cultiva en 32 estados de la República Mexicana. Ahora les voy a hablar de las características de la planta del frijol, que tiene una altura de 50 a 70 centímetros, dependiendo de la variedad del frijol. Tiene una raíz principal pivotante y varias secundarias ramificadas. También tiene tallos delgados y débiles, hojas compuestas trifoliadas, un fruto lineal comprimido y suavemente curviado. Puede ser color verde, morado o casi negro, y sus semillas son redondas, poco comprimidas y pueden ser blancas, amarillas, café, roja o negro. Tiene un contenido de proteínas del 16 al 33%, que el 40 y 60% de estas es faciolina, que contiene del 3 al 5% de azúcares. La segunda es la hemaglutinina, que contiene del 6 al 12%, y esta es una glucoproteína que aglutina los glóbulos rojos de diferentes especies de animales, y sus funciones son como anticuerpos que protegen a la planta contra las bacterias del suelo, efecto antifúngico, transporte de azúcares, de almacenamiento, ataque de glucoenzimas y una participación en la diferenciación celular. Y también contiene la proteína arcelina, que es el 21.2%. También el valor nutrimental se relaciona con el contenido de aminoácidos azufrados, que son la metionina, cisteína y triptófano. Como ejemplo de valor nutrimental tenemos a los frijoles negros cocidos con sal, que es una taza y contiene 15.8 gramos de proteína, 40.2 gramos de carbohidratos y 0.9 gramos de lípidos, con sus respectivos porcentajes. Bueno, a continuación podemos observar que los tiempos de cocción dependen de la variedad del frijol y de las condiciones de temperatura y humedad del almacenamiento. Y también les coloco una tabla donde vienen algunas otras leguminosas y algunas variedades de frijoles donde contiene su tiempo de remojo y su tiempo de cocción. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar sobre el garbanzo, que es una leguminosa que pues consumimos más frecuentemente. Y bueno, voy a iniciar describiendo un poco la planta. Esta planta puede alcanzar una altura de hasta los 60 centímetros y tiene unas raíces profundas. Sus tallos son ramificados y pelosos, y el tallo, que es el tallo principal, es de una forma redondeada, mientras que sus ramas son de una forma cuadrangular y están nerviadas. Los frutos se encuentran dentro de la vaina, que puede contener de hasta 1 o 2 semillas.
Algunos estudios que se realizaron indican que las regiones de Turquía, Afganistán y Rusia son los lugares de origen del garbanzo, y en la actualidad nuestro país ocupa pues el quinto lugar en la producción mundial de esta leguminosa, y muchos lo consideran como el mejor garbanzo del mundo. La región noroeste, que son los estados de Sinaloa, Sonora y Baja California Sur, aportan aproximadamente el 70% de la producción total del país. Y algunas variedades que se cultivan en México para el consumo humano son Blanco Sinaloa, Mocarito, Suprema, Progreso, Jamú, Costa, y para el forraje San Ignacio. Los usos que se le vaya a dar al garbanzo, pues esto va a depender de la zona geográfica en la que se encuentre. Por ejemplo, eh, si estos se van a consumir en forma de harina o en sopas o en guisos, etcétera. También gracias al avance de la tecnología se elaboraron ciertas botanas de garbanzo que son complementadas con proteínas de maíz, a las que se les llama rezaga. Y estas no son exportadas, pero sí pueden ser industrializadas, y como ya lo mencioné, para la elaboración de ciertas botanas nutritivas e integrales, así como también para la elaboración de atole y algunos cereales del desayuno.